Por favor, si tienen sus Biblias, ábranlas en Mateo capítulo 13. Y vamos a leer dos parábolas, conocidas como las parábolas del reino. Han sido varios años desde la última vez que prediqué en español. Espero que no salga mezclado con el inglés a la mitad, pero si escuchan inglés, no es el don de lenguas, por si acaso. Mateo capítulo 13, versos 31 al 35, y luego leeremos los versos 44 al 46. Mateo 13, 31. Otra parábola les contó Jesús. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta, cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Verso 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos al Señor en oración. Padre, vengo a ti en Cristo Jesús, lavado en su sangre. Padre, te pedimos que esta noche ayudes a la voz que habla a predicar tu palabra. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo produzca arrepentimiento y fe, porque sabemos de que tú eres el único que puede producirlo. No tenemos ninguna esperanza de cambio aparte de ti. Por favor, Señor, ten misericordia. Cámbianos y cambiaremos. Danos vida y viviremos. Abre nuestros ojos y veremos. Por favor, Señor, te pedimos esto, y que Cristo sea glorificado en medio de nosotros en esta noche. Amén. Es mi primer sermón en los Estados Unidos, en esta tierra bendecida por el Señor. Y hace un par de días, cuando estaba llegando a la ciudad de Nueva York y venía en el avión, no pude evitar ver a la distancia, de manera muy pequeña, la Estatua de la Libertad. E inmediatamente, mientras venía en el avión, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Cuántas personas a lo largo de los siglos han venido a esta maravillosa tierra y visto la misma imagen que estoy viendo el día de hoy? Gente en barcos viniendo de toda Europa, de todo el mundo, viendo esa estatua, la Estatua de la Libertad, un símbolo de la ciudad de Nueva York y un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántos de ellos, quizá al caminar por el puente de Brooklyn y al mirar la Estatua de la Libertad, pensaban en todos los sueños que tenían al venir a esta tierra? Sueños de aquello que podría ser en su futuro. Sueños de un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Sueños de algo que podría tener lugar. Sueños y sueños.
Mucho se ha hablado y se ha escrito sobre el sueño americano. Y muchos de nosotros hemos venido a esta tierra con sueños. Pero ¿qué es este sueño americano al cual se le hace a menudo tanta publicidad? ¿En qué consisten los sueños y el sueño americano? Bueno, estuve haciendo una pequeña investigación. En el año 2012, la profesora de la Universidad de Harvard, Jennifer Holsett, condujo una investigación que eventualmente fue publicada con el título The American Dream in the 21st Century, a National Survey of its Meanings and Future. El sueño americano en el siglo XXI, una encuesta nacional sobre su significado y su futuro. La investigación, publicada en el Journal Perspective on Politics, encontró 7 puntos claves que definen el sueño americano en el siglo XXI. 7 características imbuidas en la mente del americano promedio sobre lo que sería una vida ideal o el sueño americano. En primer lugar, la investigación de la doctora encontró que el primer y más importante punto era, ¿cuál creen? La estabilidad financiera y seguridad económica. Esto incluía, por ejemplo, tener una casa propia, una jubilación cómoda y la eliminación de deudas. En segundo lugar, encontró que el sueño americano consistía en salud y bienestar físico. Sobre todo, un punto importante mencionado era no tener sobrepeso. Interesante. En el tercer punto era tener una buena educación para los hijos y un desarrollo personal. Cuarto punto, tener un buen trabajo. Quinto, viajar por el mundo. Sexto, lograr la autorrealización personal, es decir, tener una vida con propósito. Y séptimo, seguridad. Vivir en un área libre de violencia y crimen. El sueño americano es algo tan engranado en la psiquis del americano promedio que incluso es mencionada de manera tangencial en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos por Thomas Jefferson. Sostenemos estas verdades como autoevidentes, que todos los hombres son creados iguales y son dotados por su Creador con derechos inalienables que incluyen la vida, la libertad y el derecho de la búsqueda de la felicidad. He ahí el sueño americano. Sin embargo, este mismo sueño es la misma condenación y la misma tragedia del ser humano, que buscamos un sueño que muchas veces no se alcanza y definitivamente no de este lado de la tierra. Tenemos un sentido de identidad que clama por algo trascendental que no puede ser llenado de este lado de la eternidad. Y el sueño americano se convierte en la frustración americana. Buscamos construir nuestro propio reino y convertirnos en reyes y reinas de nuestro propio castillo. En Dios esto es muy diferente. En Dios todo sueño es una realidad, porque Dios es infinitamente poderoso. Y todo lo que Dios hace y planea lo ejecuta. El propósito central de estas parábolas no es la descripción del sueño de Dios, sino la descripción de la realidad de Dios, del reino de Dios. A diferencia de nosotros, que buscamos establecer un reino que nunca llega, Dios ya ha establecido su reino. Lo está estableciendo y lo establecerá en el futuro. Creo que todos hemos escuchado esta frase, el reino de Dios y las parábolas del reino. Pero ¿en qué consiste este reino de Dios?
¿qué es el reino de Dios? Bueno, lo que es central en el reino de Dios es que Dios gobierna. Es la esfera en la que Dios reina y ejerce su poder soberano, su voluntad y su influencia a través de varios medios. Pero primariamente la ejerce a través de su iglesia. Este reino de Dios tiene dos etapas. Una etapa inicial que tuvo lugar en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y una etapa culminatoria que tendrá lugar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios ya está entre nosotros y en nosotros. El punto más central del reino y de las parábolas del reino de esta sección de Mateo 13 es que Dios reina. Pero ¿en qué consiste este reinado? Si usted le pregunta a la persona promedio que está caminando por la calle o lee el periódico o una revista, la manera como suelen describir el cristianismo y el reino de Dios es de una manera como si fuera una idea teológica. Sí, el reino de Dios, el cristianismo cree esto o aquello. Oh sí, yo creo que ser cristiano significa hacer esto o aquello. Yo creo que el cristianismo consiste en esto o en aquello. Sin embargo, cuando usted va y lee la descripción que hace el apóstol Pablo sobre el reino de Dios, se encuentra una definición diferente. Déjeme leerle un par de versos. El primero se encuentra en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. 1 Corintios 2:2. Porque mientras estuve con vosotros, nada me propuse saber, sino a Jesucristo y este crucificado. Fui a vosotros débil, con gran temor y temblor. Mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras sabias y persuasivas, sino con una demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no descansara en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. La descripción primaria que da Pablo del reino de Dios es el ejercicio del poder de Dios. Es una definición altamente teológica, pero es en su médula misma el poder de Dios. El poder de Dios para cambiar vidas, el poder de Dios para destruir al diablo y sus obras, y el poder de Dios para ejercer su voluntad. Y déjeme hacerte una pregunta en esta noche. ¿Estás viviendo en este reino? ¿Has entrado al reino de Dios? ¿Has experimentado este poder en tu vida? Este poder para poder perdonar a las personas que te hirieron. Este poder para vivir una vida en santidad. Este poder en ti. Es fácil relativamente venir a la iglesia y comportarse de una manera moral. Pero Pablo describe un poder que solamente actúa y es característico de la obra del Espíritu Santo y caracteriza a aquellos que están en el reino de Dios. Y estas parábolas tratan exactamente sobre esto. Nos dan una descripción de lo que el reino es en la actualidad, de cómo el reino se inició y cómo el reino será consumado. El día de hoy veremos un par de parábolas, de hecho 3, sobre en lo que consiste el reino de Dios. Y la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos viendo la consumación del reino de Dios. Vamos entonces brevemente a la exposición de la primera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, el crecimiento del reino, la parábola de la semilla de mostaza. Esta primera parábola está relacionada con el tamaño del reino, mientras que la parábola paralela, la parábola sobre la levadura, está relacionada con la influencia del reino. El punto que se quiere enfatizar en estas parábolas es que el crecimiento del reino inicia de una manera muy pequeña,
pero crecerá eventualmente sin medida. Ambas parábolas se relacionan con la vida común de los judíos. La primera parábola de la semilla tiene que ver con la labor de un hombre común y corriente, mientras que la segunda parábola, la parábola de la levadura, tiene que ver con la descripción de lo que haría una mujer en el día a día. Son ilustraciones muy vívidas. Ahora, esta parábola de la semilla de mostaza y de la de levadura tienen la misma idea. Son una repetición. Cuando nosotros queremos enfatizar algo, en un email, por ejemplo, usualmente lo escribimos con marcas de exclamación o en negritas o en mayúsculas, si alguien está gritando, o con un emoticón, como lo hacen a veces en WhatsApp. En esa época no tenían esto. ¿Cómo enfatizarían entonces? La manera como se enfatizaba en la cultura judía era a través de la repetición. Era una figura de lenguaje. El hecho de que el Señor Jesucristo esté contando básicamente la misma parábola de dos maneras diferentes es que está haciendo un énfasis en esta enseñanza. Lo que quiere decir es, presta atención, es muy importante esta lección. Quiero que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es el punto central? ¿Cuál es la enseñanza, la médula de estas dos parábolas? Lo importante de la semilla de mostaza no es su tamaño, sino su naturaleza. Lo importante del reino no es su inicio, su poder externo, sino la naturaleza del reino. La semilla de mostaza era usada en el siglo I como un proverbio por su tamaño. Medía 1 milímetro. Ahora, yo sé que no usan aquí metros ni milímetros, así que lo googleé para ver cuánto era en pulgadas. Es 0.03 pulgadas. Pequeñito, casi ni siquiera se puede ver. ¿Cómo es que algo tan pequeño, una pequeña semillita de mostaza, algo miniatura, puede producir un árbol tan grande? ¿Cómo es? ¿Cuál es la explicación? Si es que hay alguna explicación de que 12 discípulos, hombres sin mucha educación, asustados después de la muerte del Mesías, encerrados en un cuarto, pudieran ser usados para que en 2000 años se difundiera el mensaje más grande que ha cambiado la historia de este mundo. ¿Cuál es la explicación humana de esto? Sino solamente el poder de Dios eligiendo a hombres débiles para la edificación de su reino, para que se vea que es Él y no nosotros quienes somos los que construimos el reino. El poder de Dios no reside en el tamaño, en la apariencia externa, sino en la naturaleza del mensaje del reino, que es el Evangelio mismo. No dependemos de poder externo, no dependemos de nuestro dinero o de la parte económica. Y esto es algo a veces que es difícil comprender para cristianos en Occidente, especialmente en naciones afluentes. Mientras más dinero tenemos, más tendemos a creer que nuestro dinero nos da poder para hacer cosas. No dependemos del dinero, no dependemos de nuestra inteligencia, no dependemos de nuestro esfuerzo humano externo, no dependemos de celebridades, no dependemos del aspecto externo de las cosas. El crecimiento del reino de Dios depende del poder de Dios que trasciende lo visible en el hombre. ¿Qué representa esta semilla pequeña? ¿Y por qué el Señor usa la ilustración de una semilla? Bueno, esta palabra semilla en griego es la misma que se puede traducir como semen o simiente.
Y es la misma palabra usada en Primera de Pedro 1:23, que dice, porque habéis nacido de nuevo, no de una simiente imperecible, sino de una incorruptible, por la palabra viva de Dios. Esta referencia de la semilla es una referencia al mensaje del Evangelio. Este mensaje del reino es poderoso, porque el Evangelio es poderoso y testifica de una nueva vida en Cristo, que actúa en nosotros y a través de nosotros. Ahora, ¿cuál es la importancia que el Señor da aquí? Quiero leerles, y presten atención aquí, porque hay un pequeño truco en lo que voy a decir a continuación. Hay un juego de palabras que Mateo está usando. Y déjenme leerle el pasaje paralelo de Marcos y el de Mateo, a ver si encuentran cuál es el punto diferente. Primero voy a leer el pasaje de Mateo, ¿ok? Verso 32 del verso 3 del capítulo 13. Dice que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las plantas o hortalizas y se convierte en un árbol. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Ahora déjenme leerle el pasaje paralelo de esta misma parábola en Marcos 4. Dice el Señor, el reino de los cielos es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después que se ha sembrado crece y se hace la más grande de las hortalizas, echa ramas de tal manera que las aves del cielo moran bajo sus sombras. ¿Qué palabra le agrega Mateo al relato que no está en Marcos ni tampoco en Lucas? Y es la palabra árbol. Mateo deliberadamente incluye la palabra árbol en el relato de esta parábola, que no está incluida en el relato paralelo de Marcos ni tampoco en el relato paralelo de Lucas. ¿Por qué? ¿Es que Mateo estaba con sueño y no había tomado café ese día y se le pasó a escribir la palabra? No lo creo. La mayoría de comentaristas mencionan de que esto es intencional, que Mateo deliberadamente está introduciendo la palabra árbol para ligar el pasaje con referencias del Antiguo Testamento. Y esta referencia de árbol, semilla, aves y reino abunda en referencias del Antiguo Testamento, como por ejemplo Ezequiel 17:23, Ezequiel 31:6, Salmo 104:12, etc. La imagen de un gran árbol en el Antiguo Testamento se usa para referirse a un gran reino, como por ejemplo en Daniel se usa con referencia al reino de Persia. Sin embargo, normalmente se refiere al reino de los cielos, al reino de Dios. Cuando la palabra aves se utiliza en el Antiguo Testamento con referencia al reino de Dios, es una referencia directa a los gentiles, es decir, a los no judíos. Y déjenme leerle un verso de Ezequiel 17:23. En las alturas de los montes de Israel lo plantaré, hablando de este árbol. Este árbol producirá ramas y dará fruto, y se convertirá en un espléndido y gran cedro. En él anidarán aves de todas las clases. A la sombra de sus ramas encontrarán refugio. Básicamente lo que está diciendo Ezequiel es que el reino de Dios un día será tan grande que incluirá a gente de todas las naciones. Así como un árbol grande incluye muchas aves, así el reino de Dios un día incluirá gente de diferentes nacionalidades, etnias y lenguajes, y todos estarán unidos en este reino. La primera vez que viajé al Amazonas a enseñar cursos de teología, bueno, en esta vez solamente fui a acompañar, fue hace unos 20 años más o menos. Y créanlo o no, hace 20 años, cuando era joven, estaba en forma y era muy bueno escalando árboles. Fuimos a una expedición dentro del río Amazonas y había un árbol muy grande.
Es el árbol más grande, la especie de árbol más grande de la selva amazónica. Y es llamado el árbol capot tree. Es un árbol que tiene 80 metros de altura. Eso en codos, no sé, serán como 250 a 260 codos. 80 metros de altura. Todo el tiempo en sus ramas tiene un promedio de 500 frutos. Y en cada fruto tiene 200 semillas. Es decir, que durante todo el año, este árbol en un día promedio, en cada momento, está produciendo o tiene 10,000 semillas. Y las semillas del árbol capot, el más grande de la selva amazónica, son diminutas. Demora en crecer a su edad adulta 300 años y vive en promedio entre 800 a 1,000 años. Una semilla diminuta. El reino de Dios, incluyendo a los gentiles, de todas las nacionalidades, de todas las etnias, de todos los lenguajes, de todas las naciones, congregados en el reino de Dios. Mírense ustedes en este edificio. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy, en esta noche, son judíos étnicos? Somos gentiles. Somos esas aves que han venido a morar en las ramas del árbol. Un peruano predicando, un latino predicando en un idioma y una cultura diferente. En Estados Unidos, mírense ustedes, aves de todas las naciones, congregados en el reino de Dios, dando fruto del reino. ¿Qué es lo que tenemos en común? Vemos la vida de una manera diferente. Sufrimos, pero sufrimos de manera diferente. Nos duele, pero nos duele de una manera diferente. Morimos como todo el mundo muere, pero con una esperanza diferente. Y eso es lo que nos une el día de hoy. Si tú estás en Cristo en este edificio, en esta noche, somos las ramas, las aves que han venido a morar en el árbol del reino. Pero ¿cuál es otro punto que enfatiza esta parábola? No solamente el crecimiento del reino, sino también la continuidad del reino. Hay una continuidad entre una semilla pequeña y el árbol grande. Difieren en tamaño, pero son básicamente de la misma naturaleza. Una pepa de mango o una semilla de mango es de la misma naturaleza que un árbol de mango. No es de la misma naturaleza que un árbol de palta. Un árbol de mango y una semilla de mango tienen esta naturaleza mangal, por decirlo así, por usar una forma adjetival. Son mango, para que se entienda. El reino de Dios no es igual que hace 2000 años. Hemos cambiado, nos vestimos de manera diferente, hablamos de manera diferente, vivimos de manera diferente, pero hay una continuidad con lo que vino hace 2000 años. Y a pesar de la aparente pequeñez de este inicio del reino y la aparente fragilidad de sus comienzos, ha crecido. La parábola tanto de la semilla como de la masa fermentada transmiten la misma idea. El reino de Dios crecerá más de lo que nadie podría haber pensado. Y lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos es: no miren su tamaño, no miren su poder externo, no miren cuán fuerte es. Miren la naturaleza y la semilla de quién es. La semilla del reino no es poderosa porque es una semilla, es poderosa porque le pertenece a Dios. Y el día de hoy nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. El poder no está en nosotros, hermanos. No miremos al hombre.
El poder está en el mensaje del Evangelio que obra a través del Espíritu Santo en la exposición de su palabra para la gloria de Dios. Cada onza de gloria que uno se lleva es una onza de gloria que le roba a Dios. Y solamente Dios se lleva la gloria por la salvación y el cambio en pecadores depravados como tú y yo. Dios extenderá su reino, cumplirá sus propósitos. La pregunta para ustedes en esta noche es, ¿lo hará a través de ti o de alguien más? ¿Usará esta iglesia o levantará otra iglesia para cumplir sus planes? ¿Usará esta nación o levantará otra nación para cumplir con sus propósitos? ¿Lo hará a través de ti o de alguien más? Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Mateo 13:33. La referencia en el Antiguo Testamento a la levadura se relaciona con la influencia. Como algo muy pequeño puede tener una influencia muy grande. A veces se usa en un contexto negativo, como cuando el Señor Jesucristo habla de la levadura de los fariseos, como una pequeña influencia de los fariseos puede contaminar algo grande. Y a veces se usa en un sentido positivo, como en Levítico 7, cuando habla de la ofrenda de levadura y de los panes, y cómo esta levadura santificaba la ofrenda en Levítico. El Señor está hablando que este reino de Dios se parece a esta levadura, que aunque en su inicio es poco impresionante, tiene un efecto visible al final. Pero ¿cuál es el punto central y cuál es el punto de diferencia entre esta parábola y la anterior? El punto principal que esta parábola quiere enfatizar es el crecimiento oculto del reino. Esta es una mujer cocinando en su casa panes para su familia. Pero hay algo interesante aquí. Está usando un satón o medidas, está usando 3 medidas. En promedio cada una tenía 17 kilos, es decir, estaba leudando 50 kilos de masa. Aquí usamos libras, ¿verdad? Serían 125 o 127 libras más o menos. Una gran cantidad de libras, suficiente para alimentar 150 personas. En esa época no tenían Key Food o Costco o no sé qué supermercado tendrán aquí. Así que las mujeres usualmente tenían que cocinar en sus casas y mezclaban esta levadura con el pan, con la masa para el pan. Ahora, la palabra que se usa para mezclar literalmente significa esconder, ocultar. Puede ser traducido como la mujer escondió levadura dentro de la masa. Y el punto que el Señor quiere enfatizar es que el crecimiento del reino es escondido. No es obvio a los ojos. No se puede percibir con los sentidos, pero está presente. Está creciendo, aunque no lo veamos. Uno de mis teólogos favoritos es el teólogo bautista inglés Andrew Fuller. Andrew Fuller fue el fundador de la Sociedad Misionera Bautista de Londres, que envió a William Carey a la India en 1793, hace poco más de 200 años. Cuando William Carey fue a la India, a principios del siglo XIX, solamente el 1% de la población cristiana, especialmente evangélica o protestante, vivía en países no occidentales. Es decir, el 99%
El 99% de todos aquellos que se llamaban cristianos, evangélicos, cristianos, vivían en Occidente, Europa y los Estados Unidos. El día de hoy, 200 años después, en el año 2016, alrededor del 90% de la población cristiana, evangélica, protestante, vive en países no occidentales. Ha habido un crecimiento exponencial del reino de Dios en países no occidentales en los últimos 200 años. De tal manera que ha crecido del 1% al 90% en la actualidad. Yo nací en el Perú. Hace 50 años la presencia evangélica era casi nula. Hace 100 años casi no existía. No sé cómo era en tu país de origen. El día de hoy, con toda su debilidad, hay más cristianos evangélicos, hay más cristianos en Perú que en los últimos 2000 años. Nunca jamás en la historia del Perú y de probablemente de tu propia nación en Latinoamérica ha habido tantas prédicas el día de hoy que en los últimos 2000 años. Es cierto que hay debilidades, es cierto que hay ataques del enemigo, pero está escondido, pero está creciendo y crecerá. Fíjate en la propia historia de tu propio país en Latinoamérica. Mira en la historia de tu abuelo o tu abuela y fíjate cómo está el día de hoy. Ha crecido como nunca antes, porque depende no de nosotros, sino depende de Él, que lleva a cabo su obra. Yo creo que es fácil a veces desanimarnos, especialmente cuando vemos el diablo y la maldad del mundo, cuando vemos la debilidad de la iglesia y especialmente cuando vemos nuestro propio pecado, que incluso nuestras mejores obras están teñidas de orgullo y parece como una maraña que nunca se libra. Pero es bueno recordar que hay un Dios soberano que está sentado por sobre todas las cosas y que nada ni nadie puede detener su mano o decirle, ¿qué haces? El crecimiento del reino es oculto, pero es poderoso y es seguro, porque no depende del que corre ni del que quiere, sino del Señor que tiene misericordia. Ahora, yo no soy un experto cocinero, debo confesar eso. Me gusta cocinar, primariamente porque me gusta comer, pero yo estoy seguro que si compro un poco de levadura en Costco o su supermercado favorito y lo pongo en la levadura del pan por la noche y lo meto a la refrigeradora, a la nevera, y voy al día siguiente en la mañana, voy a esperar que haya crecimiento. Voy a esperar que la levadura haya crecido. Yo creo que pondría y lo vería, y si la mañana siguiente no ha crecido, diría, tengo que añadir más. Ahora añado más y regreso por la tarde. Y si no ha crecido, yo creo que vería esto, y no sé tú, pero yo diría, esta levadura no sirve. Me han estafado porque no está habiendo crecimiento. El reino de Dios no es una levadura de mala calidad. Y aunque el crecimiento es oculto, hay crecimiento. Y si el día de hoy tú clamas seguir a Cristo, no es un crecimiento perfecto, no es un crecimiento sin desánimos, no es un crecimiento igual, pero hay cambios. Y hay cambios visibles, externos, que se ven a lo largo de los años y las décadas. No somos iguales y no somos lo que deberíamos ser, pero hay un cambio, hay un crecimiento. El crecimiento es por el mensaje del Evangelio, todo el mensaje y no solamente una parte del mensaje. Quisiera contar una parábola más antes de concluir el día de hoy. Y es la parábola del tesoro escondido.
Déjenme leer nuevamente los versos que están 44 al 46. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Déjeme hacerle una pregunta. Y levanten la mano, por favor. ¿Cuántos de ustedes han encontrado un tesoro en un campo? Yo no. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de alguien que ha encontrado un tesoro en un campo? Nadie. ¿A qué se refiere esta parábola? Puede sonarnos muy distinta a nuestra experiencia el día de hoy, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tienen una pensión para su jubilación? Creo que la mayoría de nosotros, o ahorros en el banco. En esa época no tenían ahorros en el banco, no habían bancos. No invertían en la bolsa de valores, no tenían un seguro de muerte. ¿Cómo podían acumular riqueza de tal manera que no pereciera? Bueno, tesoros. Pero ¿por qué alguien escondería un tesoro en un campo? Bueno, habían dos razones por las que la gente escondía tesoros. La primera era por viajes. Alguien se iba de viaje y los viajes demoraban mucho tiempo. El viaje de Marco Polo le demoró 17 años a la China y tenían que esconder tesoros. Y la segunda razón eran las guerras. Venían los soldados, buscaban y se llevaban todo lo que tú tuvieras. Era sabio esconder algo de valor y dejarlo ahí para el futuro. ¿Qué hubieras hecho tú en su caso? Ahora ponte en el lugar de esta persona. Esposas, piensen en esto. Un día ustedes regresan a su casa y ven a su esposo que está sacando todas las cosas y te dice, he encontrado un tesoro y voy a vender todo para comprar ese campo. Yo casi puedo ver la cara de mi esposa mirándome. Y no solamente esto, le digo, ¿sabes qué, mi amor? No solamente vamos a vender todo, incluyendo tus vestidos, pero también la casa, la hipoteca, la voy a vender. Casi puedo imaginar el rostro de mi esposa diciéndome, ¿estás loco? ¿Has encontrado un tesoro en un campo y vas a vender todo lo que tienes por este tesoro? Esto es la reacción que buscaba el Señor en nosotros. ¿Por qué tendría que vender todo para comprar el campo? ¿Por qué no solamente se quedaba con el tesoro? León Morris, un comentarista en el Nuevo Testamento, menciona que la razón de esto era doble. En primer lugar, probablemente era que este hombre había sido empleado por alguien. De acuerdo a la ley judía, si encontraba un tesoro, todo lo que encontrara le pertenecía a su jefe. La única manera de que su jefe se quedara con el tesoro era comprando el campo. Y la segunda razón era porque el campo le pertenecía a otra persona. De cualquier manera, la más sabia cosa que podía hacer, y dentro de los medios legales, era comprar el campo para tener el tesoro. Dice que el hombre vendió todo lo que tenía y en su gozo, alegría, no sé qué palabra tengan ahí en la traducción, en su gozo vendió todo lo que tenía. Lo que le llevó al hombre a vender todo, a sacrificar todo, fue un sentido de gozo. Fue la alegría de lo que estaba obteniendo, no la tristeza de lo que estaba dejando. Era gozo puro al saber que lo que estaba obteniendo era mucho mejor y de mucho más valor que lo que estaba dejando atrás. Lo que nos lleva a adquirir a Cristo es un gozo mucho mayor que todos los placeres del pecado. Sacrificamos por alegría, no por un deber penoso.
Lo que mueve el corazón del cristiano a la obediencia es la alegría, el gozo. La razón por la que a veces nos es difícil obedecer es porque no vemos este gozo. Hay una estrecha relación entre alegría, sacrificio y amor. ¿Por qué bebe un alcohólico? Porque ama el alcohol. Ama el placer que le da el alcohol y está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene por el alcohol, por este amor. Amamos las cosas que nos dan alegría. Amamos las cosas que nos dan placer y sacrificamos por aquellas cosas que amamos. El valor de un alma se mide por las cosas que ama. Si realmente quieres conocer a una persona, mira las cosas que le dan alegría. Mira las cosas que ama. Y aquí viene a mi mente el Señor Jesucristo. Juan 19:17 dice, y Él, cargando su cruz, fue al Gólgota. Él cargando su cruz. La palabra que usa ahí para cargando es baptazo, que también puede traducirse abrazando su cruz. Era una palabra griega a menudo usada en poesía para referirse al abrazo que se dan dos personas que se aman. El Señor Jesucristo estaba yendo al Calvario y estaba abrazando su cruz. Estaba besando su cruz. Estaba yendo al Calvario con el cuerpo destrozado, con el gozo puesto delante de él, y abrazaba la cruz. Porque en ese abrazo nos abrazó a nosotros. Te abrazó a ti y te abrazó a mí. En su sacrificio encontramos la vida. ¿Qué es lo que más amas en esta noche? ¿Por quién sacrificarías? Yo tengo una esposa y 2 hijos. Tú tienes familia. Supongamos que la persona que más amas se enferma. Y el doctor te llama y te dice, Señor, ¿sabe qué? Necesitamos reunir $20,000 o su esposa va a morir. Si realmente amas a tu esposa o a tu hijo, vas a conseguir ese dinero. Supongamos que te llama y te dice, Señor, lo que necesitamos es un riñón. ¿Donarías este riñón? Ahora el costo es mucho mayor. Supongamos que te dice, necesitamos un corazón. Ahora el costo es mucho mayor. Tu propia vida. Sacrificamos por las cosas que amamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que sacrificó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hombre sacrificó todo lo que tenía por el gozo del tesoro escondido, Cristo Jesús. Y mi pregunta para ti el día de hoy, especialmente en una cultura que promueve el hedonismo, que promueve un cristianismo sin sacrificio, es ¿qué te está costando seguir a Cristo? ¿Estás dando confesión pública de Él en tu trabajo? ¿Estás dando confesión pública de Él aunque pueda costarte? ¿Estás sacrificando tu tiempo, tu dinero? No de una manera que queramos ganar nuestra salvación, sino porque hemos comprendido realmente el valor que tiene este reino. No sé si volveré alguna vez al Amazonas. No sé si volveré a ver el árbol capó. Probablemente no. Sé algo, por cierto, es que no voy a intentar escalarlo como lo hice cuando tenía 19 años. Mi espalda se rompería. Sé que ya no puedo y probablemente nunca podré.
El tiempo ha pasado. La juventud se ha ido. Si el Señor concede gracia, un día seré viejo y tendré canas y moriré. Tú también. Pero el día de hoy estás vivo. Y el día de hoy todavía tienes la oportunidad de seguir a Cristo, de vivir por Él, de arrepentirte de tus pecados si no le conoces, de dejar ese pecado oculto en el cual tú sabes que estás y venir a Él, tomar tu cruz y seguirle. Y Él por gozo vendió todo lo que tenía y siguió a Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza de las parábolas del reino. Te damos gracias, Señor, por el crecimiento del reino y por tu soberanía y tu amor, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, te pedimos el día de hoy que nos convenzas de pecado. Por favor, haznos ver nuestro pecado, porque somos ciegos a él. Ten la misericordia de abrirnos ojos a nuestra pecaminosidad y concédenos el don del arrepentimiento para seguirte en fe. Por favor, Señor, gracias. En Cristo Jesús. Amén.